Hoy ha dado inicio un nuevo torneo de Superélite, modalidad online, ritmo rápido, de 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada, llamado FTX Crypto Cup, correspondiente al Champions Chess Tour. En pantalla ya puedes ver a los jugadores que participan de este torneo. Ronda número 1 y tenemos con blancas al gran maestro de Azerbaiyán, Shahryar Mamediarov, conocido cariñosamente como el Mame, y con negras el gran maestro de Noruega y campeón del mundo Magnus Carlsen. Decirte que este torneo está en fase previa, es decir, aún no llegamos a lo que es la fase de eliminación directa. Esta fase es todos contra todos y luego los primeros jugadores en la tabla de posiciones pasarán a la fase de eliminación directa. Pero bueno, prepárate para ver una partida que te volverá absolutamente loco y te volará la cabeza. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Shahryar Mamediarov con caballo F3, una apertura reti, que como he dicho en otros videos, es una apertura flexible, pues puede transponer a un sinnúmero de aperturas. Veamos por dónde van los tiros en esta partida. Responde Magnus Carlsen con la natural D5 y las blancas G3, y con esto el conductor de blancas opta por jugar un ataque indio de rey. El noruego continúa con C6, desde ya plantando un muro contra el futuro alfil G2 de las blancas. El azerí sigue con alfil G2, alfil G4, desarrollando el alfil antes de cerrar la cadena de peones con E6. Sigue esto con D3, caballo D7, caballo BD2, E6, E4, alfil D6, H3, alfil H5. Por supuesto, no cediendo la pareja de alfiles con alfil por F3, pues la posición en algún momento se podría abrir y con ello las blancas podrían aprovechar la situación con su pareja de alfiles. Sigue la partida con enroque, caballo E7, jugada teórica. A la aparentemente natural caballo G F6, las blancas responderían con dama E2 amenazando G4 y E5 ganando pieza. Así es que luego de dama C7, entonces torre E1 y el E5 en algún momento llegaría y el caballo indudablemente quedaría mal situado. Es por todo esto que el campeón del mundo ha preferido jugar caballo E7. Bueno, luego de caballo E7 la partida continúa con D4, una forma poco ortodoxa de jugar esta apertura. Acá lo normal es dama E1 desclavándose y luego ver si jugar E5 o C4. Pero la partida se ha jugado D4, sigue esto con enroque, torre E1, B5 impidiendo un C4 de las blancas, A4, B4, C4, B por C3 captura el paso, B por C3, torre B8, E5, primera imprecisión de la partida y viene de la mano de Mamediarov. Si bien esta jugada gana en espacio, desatiende por completo lo que puede pasar en el flanco de dama y en el siguiente movimiento de Carlsen notarás aquello. Acá era preciso jugar A5 justamente para evitar lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue luego de este E5? Bueno, alfil C7, buena jugada. Ahora podemos notar cómo el no haber jugado A5 permite a las negras evitar el avance A5 y en algún momento incluso jugar un alfil A5. La partida continúa con alfil A3, adquiriendo una gran y positiva diagonal este alfil. C5, caballo B3, nueva imprecisión de Mamediarov. Su idea es presionar sobre C5 y abrir nuevamente la diagonal para su alfil en A3. Sin embargo, con esto su posición se va volviendo bastante restringida. Por lo tanto, acá se debía jugar C4 a fin de hacer volar el centro y de esta manera activar la diagonal para su alfil fianquetado. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Sin embargo, en la partida se ha jugado este impreciso caballo B3, sigue Carlsen con C4, Mamediarov caballo C5, caballo por C5, alfil por C5, alfil A5. Lo dicho, el alfil del campeón del mundo se activa vía A5. Dama C1, protegiendo en C3 y aprovechando también de desclavarse del molesto alfil allí en H5. La partida continúa con dama D7, caballo H4 con idea de jugar F4.
Sigue esto con torre Fe8 desclavándose y F4. Y digamos que si bien esto era la idea, en realidad constituye una imprecisión por parte de las blancas. ¿Por qué? Bueno, esto debilita mucho la posición de su rey, de cara al futuro, claro está. Entonces acá, dama E3 era interesante, digamos, para comunicar a sus torres y mantener protegido su peón de C3 de modo no tan pasivo. Ahora bien, fíjate que si se jugaba alfil F3, esto sería un error por la bonita secuencia alfil por F3, caballo por F3, alfil por C3 y tras dama por C3, torre B3 y luego de esto caería el caballo y sería ventaja considerable para las negras, sin mencionar el peón C, que sería ya uno pasado. Pero la partida se ha jugado este F4, sigue esto con torre B3 presionando sobre C3, torre E3, alfil G6, caballo por G6, H por G6, G4, torre EB8, dama E1, torre B2, dama H4, una jugada que, como verás, perderá un tiempo. Sin embargo, ya es muy difícil que sugerir para el primer jugador. Ha cometido bastantes imprecisiones en la partida, lo cual el campeón del mundo está aprovechando fantásticamente. Entonces, ¿se te ocurre de qué manera las negras pueden castigar esta jugada? Bueno, a Magnus sí, y juega alfil de 8 amenazando caballo F5, atacando de esta manera tanto a dama como a torre. Así es que dama E1 por parte del mame, y ahora Carlsen juega caballo C6, que tiene la idea de cambiar alfiles, puesto que el alfil de las blancas allí en C5 es bastante molesto. Ahora bien, acá era aún más fino, en lugar de caballo C6, jugar torre 8B3. Luego, considerar la opción de alfil A5 y en verdad que la posición blanca apenas se sostendría, mientras que las negras adquirirían toda la iniciativa. Pero en la partida se ha jugado caballo C6, rey H1. Bueno, con poco tiempo en el reloj, Chuck Rillar juega presionado y ya no ve las mejores opciones para él en el tablero. Pero digamos, a modo pedagógico, que mejor jugada era alfil A3. Era más exacta, atacando a la torre invasora y quitándola de la casilla de B2. Pero en la partida se ha jugado este rey H1, sigue Magnus con alfil E7, Chuck Rillar alfil por E7, dama por E7, dama G3, torre B1 jaque. El campeón del mundo busca las simplificaciones. Y no solo eso, sino que tener una torre invasora en la primera fila. Ahora bien, torre C2 para torre BB2 hubiera sido brutal, ¿verdad? Aún más potente. Pero bueno, torre B1 una jugada muy humana. Sigue esto con torre por B1, torre por B1 jaque, rey H2, dama A3 amenazando, dama C1 y dama G1 jaque mate. Sigue esto con F5, dama C1, H4 generando una casilla de escape al rey, G por F5, imprecisión del campeón del mundo. Con esto, brinda chances de contrajuego a su rival, quien logrará vida por la columna G. Acá, entonces, torre B3, amenazando caballo por D4 era mejor. Y si torre F3, digamos que se podría continuar con un dama D2 y la presión continuaría. Ahora bien, si en lugar de torre F3 se jugaba un F por G6, que quizás te lo estás preguntando, entonces F por G6 y la amenaza sobre D4 se mantendría. Pero bueno, en la partida se ha jugado G por F5, imprecisión del campeón del mundo, como he dicho. G por F4, lo dicho, las blancas se activan por la columna G. Sigue la partida con caballo E7, llevando un defensor al socorro del rey negro. Sigue esto con F por E6, caballo F5, doblete a dama y torre. E7 y ahora torre B8, impidiendo la coronación. Ahora bien, parecía interesante la opción de caballo por E7, capturando directamente el peón, pero quizás al noruego le parecía de sumo complejo una continuación como la siguiente. Torre F3, dama H6, torre F6, caballo G6, E6, dama por H4 jaque, dama por H4, caballo por H4, torre por F7, torre B2, torre por A7, caballo por G2, torre A8 jaque, rey H7, E7, caballo F4 jaque, rey G1, caballo 2 jaque, rey F1, caballo G3 jaque, rey G1, caballo 2 jaque, rey F2, caballo por C3 jaque, rey F3, torre 2, E8 coronando dama, torre por E8, torre por E8, caballo por A4 y de pronto las blancas hasta podrían ganar esto. Fue una secuencia algo larga pero necesaria de ver.
Entonces, torre B8 lo jugado por Magnus. Sigue esto con torre E1, dama D2, torre B1, hermosa jugada del mame que busca desviar a la torre negra de la octava fila para poder coronar en E8 y con jaque. Y acá Carlsen responde torre E8, tremendo error del campeón del mundo. Es una jugada que pierde y ya verás por qué. Acá, la jugada correcta era caballo por G3 y luego de torre por B8 jaque, entonces rey H7. Así es que, bueno, la posición sería, digamos, de igualdad. ¿Por qué dirás tú? Bueno, veamos entonces una secuencia ejemplo. Seguiría E8 coronando dama, ¿verdad? Y ahora dama F4 amenazando descubiertas. Entonces, tras dama H8 jaque, rey G6. Podría seguir esto con un H5 jaque, para, digamos, no perder la opción de seguir haciendo jaques. Caballo por H5 jaque, rey G1, dama E3 jaque, rey H1, por supuesto no, rey F1 sería horrible, por caballo G3 jaque mate, y el rey blanco exclamaría, bueno, lo que todos ustedes saben, ¿verdad? Invocaría a Don Chesu. Así es que rey H1 habría que jugar, pero igualmente seguiría esto con dama E1 jaque, rey H2, dama G3 jaque, rey G1, dama E1 jaque, etcétera, con tablas por jaque perpetuo. Ojo entonces con esta secuencia. Caballo por G3 era la jugada que correspondía hacer. Pero bueno, también quizás presionado por el tiempo, Carlsen ha hecho este pésimo movimiento que es torre E8. Sigue esto con dama G5, proponiendo el cambio de damas y tocando al caballo. Y por si fuera poco, también digamos que la posición negra ya como que comienza a tambalear. Así es que bueno, esto continúa con caballo E3, es lo que juega Magnus, para complicar, ¿verdad? Y ahora el mame juega rey H1, una jugada muy humana, pero a la máquina acá le gusta otra, no rey H1, sino que torre G1, armando la batería dama más torre contra el rey negro y además amenazando a un torre por E7, ¿verdad? Un dama por E7 y las negras ya no tendrían la posibilidad de poder dar mate en G2 debido a que está la torre en G1. Esa es la idea de las negras, si te fijas. Poder capturar en E7, desviar a la dama y dar mate con este torre en G1 sería imposible aquello. Pero en la partida se ha jugado este rey H1. ¿Y qué hacen las negras? Bueno, juegan dama por C3, nuevo error de Magnus, que no está fino en esta fase de la partida. Acá, un dama E2 para caballo G4 impediría que la torre blanca se mande al ataque, pues podrían venir cosas muy desagradables para el rey blanco si eso aconteciera. Pero bueno, dama por C3 lo jugado por Carlsen, Mamediarov E6 y ahora dama por D4. Única jugada para seguir resistiendo en esta ya desastrosa posición. Y es que si F por E6, entonces dama G6 tocando a la torre y esto sería game over para las negras. Así es que dama por D4 lo jugado y ahora E por F7 jaque, tremendo error del mame. Con esto vuelve a meter en la partida Magnus. Lo que debía de jugar era en realidad alfil F3, evitando que el caballo negro llegue a G4, que es una de las ideas del oponente, ¿verdad? Poder poner un caballo en G4 y de pronto buscar ahí un perpetuo con la dama. Pero en la partida entonces se ha jugado este E por F7, horrenda jugada. Sigue esto con rey por F7 y ahora alfil F3. Ahora es el mame el que pierde su oportunidad. Con esto no solo pierde su ventaja, sino que queda automáticamente peor. Acá debió jugar H5 y si torre por E7, entonces dama G6 jaque, rey F8, torre E8 jaque, torre E8 y torre por E8 jaque mate. Increíble cómo esta partida nos está haciendo doler la cabeza de sumo, ¿verdad? Pero bueno, alfil F3, error de Mamediarov. Continúa Carlsen con torre por E7 y ahora alfil H5 jaque. Pero esto ya no funciona porque el rey negro no tiene que irse a la otra fila, a la octava fila en concreto, a recibir mate, sino que puede jugar rey E6. Y aquí está el detalle. Esto es entonces lo que hace Magnus. Sigue la partida con dama G6 jaque, dama F6, dama G3, dama E5, dama G6 jaque,
rey D7, alfil F3, dama E6, dama G3, dama D6, dama G5, rey C7, torre E1, dama E5, dama G6, dama F4 y ante esto, Shahryar Mamediarov abandona la partida. El motivo es que está cayendo el alfil de F3 y la dama negra además está entrando por todos lados. Por ejemplo, si alfil G2 para que el alfil no se pierda, entonces seguiría dama por H4 jaque, rey G1, dama por E1 jaque, rey H2, caballo por G2 y esto ya es ventaja más que decisiva para el campeón del mundo. Magnus Carlsen inicia con el pie derecho este torneo a través de una partida que realmente nos ha volado la cabeza. Mamediarov tuvo su oportunidad, pero la desaprovechó, aunque en honor a la verdad, desde muy temprano en la partida ya estaba cometiendo bastantes imprecisiones. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bien amigos, estamos aquí en el sitio de Chess24 y ya vamos por la cuarta ronda. Recuerda que esta partida que acabamos de ver corresponde a la primera. Y fíjate quiénes van liderando el torneo. Nakamura con 2,5 de 3, Wesley So con 2,5 de 3 y Giri con 2,5 de 3. Luego vienen Firuya, Rajabov, Caruana y Carlsen por ahí se anduvo enredando, ¿verdad? Y así el resto de jugadores. Espero hayas disfrutado de la partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y bueno, también puedes invitar a otros a suscribirse a nuestro canal. Como siempre me despido, reconociendo a los miembros y agradeciéndoles por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chau chau.